Detrás del set, donde platicamos lo que sucede detrás de cámaras en el mundo del cine. Detrás del set, con Ale Fernández. Y hoy, un invitado especial, Cristian Galicia. Bienvenidos a Detrás del Set, en donde platicamos todo lo que sucede detrás de cámara en el mundo del cine. Yo soy Ale Fernández y estoy encantada de que me acompañen en este episodio porque tenemos un invitado muy especial. Y antes de darle la bienvenida, quiero agradecerles también que están en nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos pueden ir a ver ahí, a ver todos los episodios que llevamos de todas las temporadas. Nada más recuerden darle a la campanita para suscribirse y para seguirnos y vean cada episodio nuevo que sale cada semana. También recuerden que estamos en todas las plataformas de audio, así que váyanse a Spotify, Amazon Music y también pónganse al corriente si es que todavía no han escuchado todos los episodios de Detrás del Set. Y ahora sí, demos la bienvenida a Cristian Galicia. Gracias por estar con nosotros hoy. Estamos en esta forma de larga distancia, porque tú estás en Ciudad de México, ¿verdad? Correcto. Pues bienvenido aquí a Detrás del Set. Gracias por acompañarnos hoy. Eres script supervisor y guionista para productoras como Netflix, como para Prime también, como para Parábola y Red Room, Woo, Chamaca Films y entre muchas otras cosas que vamos a ir conociendo durante esta hora que vamos a estar platicando. Y primero, así quiero iniciar conociendo en qué momento de tu vida te cayó así una luz y dijiste, el cine es para mí. Bueno, primero, gracias por la invitación a ti y a todo el equipo. Me hace muy feliz estar acá contando un poco nuestra profesión y lo que sucede detrás de cámaras, sobre todo en un departamento que a veces es un poco incomprendido. Pues estuve en los sets muy pequeño con mi padre en publicidad. Él no se dedica a nada creativo del cine, sino más una cosa burocrática administrativa. Pero bueno, me invitaron a algunos sets. Mi abuelo también me invitó a algunos sets, que también se dedicaba a la parte de algo de la producción en la televisión. Y bueno, ahí me di cuenta que amaba las cámaras, que amaba los fierros, que amaba pues el trabajo de los actores, de las actrices. Y después estudié filosofía y ahí entendí que me gustaba más la parte del cine que tenía que ver, no tanto con los fierros, sino con pensar en el cine, ¿no? Y con pensar también los guiones, con pensar las historias, con pensar las emociones, con pensar el lenguaje cinematográfico, sí desde los fierros, pero también desde qué le va a transmitir a las espectadoras y a los espectadores. Claro, porque tú estudiaste guión cinematográfico, ¿cierto? Es correcto. ¿Y cómo llegas a esta parte de decir, ok, bueno, de la filosofía me llevó al guión, a cómo escribir, a contar estas historias, pero ¿en qué momento dijiste, sabes qué, se me facilita poder contar una historia? O sea, porque sentarte y escribir no es nada sencillo, aunque lo hagas parecer así. Entonces, ¿cómo llegas a esa parte? Pues como que el drama siempre estuvo muy cerca de mi vida, o sea, el drama de la vida cotidiana, pero también el drama de la dramaturgia, digamos, de los libros, del narrar, del compartir, desde la secundaria, prepa, con mis cuates ahí contábamos historias, ¿no? Escribiendo, poetizando ahí, como experimentando. También los juegos de roles que nos gustaban mucho, ¿no? Como ponerte personaje, actuar, traer aquí sus características. Y nada, pues la filosofía y el guión, ¿no? Estudié filosofía en la UNAM, guión en el CCC. Siento que aparecen cosas muy distintas, pero en realidad tratan de lo mismo, que es la dimensión emocional en la que entendemos el mundo, ¿no? Hay problemas en todas partes, hay drama en todas partes, hay un conflicto en todas partes, ¿no? Si tú vas a la Facultad de Filosofía, al menos en Ciudad Universitaria, todas las materias optativas se llaman problemas de estética, problemas de historia de la filosofía, problemas de ética, problemas. Todo es un problema, ¿no? Para los filósofos. Y también para los guionistas o para la gente que cuenta historias, también todo es un problema porque el drama tiene que ver con el conflicto, ¿no? Con alguien que quiere algo que se le opone y esa tensión, ¿no? Y todos estamos inmersos en eso. Entonces, tanto la filosofía como el guión pues tienen esa exploración en lenguajes distintos del conflicto, ¿no? De esa tensión en la que vivimos todos los días. No hay nada más humano que desear, ¿no? Y no hay nada más realista en el mundo que algo se te oponga a ese deseo. Casi que parece que todo está en contra para que eso se cumpla, ¿no?
en lo que sea en la vida, pues. Entonces, como que eso es interesante pensarlo. Y ya de ahí viene la necesidad de contar historias, ¿no? ¿Y te gusta contar más historias que son ajenas a ti o realmente involucras parte de tu vida dentro de ellas? Ambas. Yo creo que todos tenemos un código postal, como diría el actor Raúl Briones, ¿no? Y el código postal tiene que ver con tus vivencias, con tus memorias, con el inconsciente, cosas que no puedes negar. He escrito guiones o otro tipo de narrativa hace muchos años, que cuando la relees te das cuenta que casi que lo dijiste inconscientemente, ¿no? Y que hoy sigue afectándote igual o peor. Entonces ambas, ¿no? O sea, no me pongo yo en primer lugar en los largometrajes que he escrito y coescrito también, casi todas son mujeres protagonistas. Me interesa explorar ese lado también, pero sin que nos demos cuenta, pues está inmerso ahí mis vivencias. Como yo veo, por ejemplo, en el guión tienes que narrar una escena de celos, una escena de amor, una escena de duelo, una escena de despedida, etcétera, ¿no? Tienes que explorar todo eso y a veces lo exploras desde la creatividad, es decir, que sea en un lugar interesante, que los diálogos sean interesantes, que el mood sonoro o la atmósfera sonora sea interesante, pero también en tu recurso principal pues son tus vivencias, ¿no? O las vivencias de la gente que tienes cerca, que tú sabes o has visto cómo enfrentaron esas situaciones, ¿no? Un duelo, un amorío, una venganza, lo que sea. Entonces hay una mezcla. Por ejemplo, ahorita dices, bueno, hacerla con las vivencias de la gente que está a tu alrededor o de tus propias vivencias. ¿Hay algo que tú hagas que te ayude como a empezar a capturar todas esas historias? Como, no sé, decir, bueno, es que me voy al parque a observar, ¿no? O realmente siempre le estoy preguntando a mis amigos qué es lo que hacen. O sea, ¿hay algo o alguna herramienta que utilices? Pues muchas herramientas. Creo que la principal y más valiosa para la gente que escribe o que escribe también música o que se dedica a algún trabajo creativo de las artes, que es la libreta, ¿no? Las libretas, los diarios. Entonces ahora esto del journaling. Creo que eso te ayuda mucho a ir explorando temas que quisieras tratar, ¿no? Temas hay muy pocos en realidad, ¿no? O sea, como que son grandes temas, no puedes huir mucho de ellos. Hay miles de subtemas, por supuesto, pero lo interesante es como tú qué tienes que decir de ese tema, ¿no? ¿Cuál es tu relación con ese tema en la vida? Y es lo que hay que ir explorando, ¿no? Hay personajes interesantes en la calle, hay personajes interesantes en tu familia, hay personajes interesantes dentro de ti, ¿no? Que son una acumulación, digamos, de muchas vivencias y experiencias. Entonces creo que la libreta es lo fundamental, ¿no? Tratar de desarrollar historias a partir de ideas que pueden ser loglines, que pueden ser eso, solo ideas que todavía no son una historia, a partir de diálogos, ¿no? Hay un diálogo que se te hace interesante, hay una situación que se te hace interesante, aunque todavía no tienes claros los personajes. Entonces como que la herramienta principal es escribir, o sea, es escribir a mano en una libreta para mí, y ahí poderme equivocar, poder explorar. Hay cosas que creí que me interesaban y luego ya no me interesaban mucho y viceversa. Hay cosas que anoté pues por anotar y resulta que luego son el problema que yo quisiera tratar, ¿no? ¿Cómo tiendes a empezar un guión? ¿Empiezas, o sea, tienes que realmente tener el principio para iniciar con la secuencia o puedes empezar desde el final o con una idea que dices, ah, bueno, esto va a pasar en el centro y de ahí veo? ¿Cómo partes tú? Mm, Todos han sido distintos, pero a mí me gusta mucho la música, ¿no? Tengo una banda, me gusta explorar mucho por ahí. Hay una especie de soundtrack, ¿no? En todos mis guiones, todas mis historias, que no necesariamente aparecen en la película, pero que a mí me hacen guardar una emoción, ¿no? Me hacen guardar eso. Entonces creo que lo primordial es la emoción que tú quieres sentir si fueras a ver esa película, ¿no? Yo hago el cine que yo quisiera ver. Entonces hay películas que digo, quiero que sea un divertimento intelectual, ¿no? Que sea aburrida y que no importa, ¿no? O hay otras que son más dramáticas, quiero que mi mamá llore, quiero que mi mamá se sienta identificada, o no sé, quiero yo sentirme saliendo de esta peli con mucha energía o pensando un poco en la muerte, etcétera. Entonces creo que la emoción es lo primordial, tener clara la dimensión emocional o el tránsito emocional que quieres tratar, ¿no? De ahí puedes transitar pues hacia los personajes. Generalmente esa emoción
se ancla a lo concreto, a la vida, a través de un personaje, ¿no? Un personaje humillado, o un personaje que tiene deseos de triunfar y lucha por hacerlo, o un personaje al que le fue arrebatado todo. Es decir, esa emoción que a mí me interesa explorar está encarnada en alguien, ¿no? Y a la vez hay otros alguienes que lo rodean, ¿no? Y que pueden desear cosas iguales o opuestas. Entonces eso. Y ya de ahí me valgo pues de los recursos del guión, que son como la logline, la sinopsis, la escaleta. Me gusta mucho escaletear, me parece la mejor herramienta, ¿no? Que es esta serie de puntos, ¿no? Primero cuentas la peli en 12 puntos, luego cuentas la peli en 30 puntos, luego cuentas la peli en 60, luego en 90, luego en 120, ¿no? Y ahí vas viendo el tránsito emocional, si es que funciona o no, si es que te gusta o no, si es que estás llegando a donde quieres llegar o no. Y ya luego paso al guión, ¿no? El guión es lo último, es la parte más divertida para mí, porque es como eso, como ya explorar ahora el lenguaje audiovisual. Y lo más doloroso es la escaleta, porque ahí está como la exploración del tema. Muchas veces sientes que no estás llegando, que no se entiende lo que tú quieres que se entienda. Se entiende otra cosa, que está bien, pero no lo que tú quieres. Entonces tienes que trabajar en eso para que cuando veas la peli sientas eso, ¿no? Esa emoción que sentiste cuando se te ocurrió la idea, ¿no? Claro, quiero una peli de tal cosa. Todos los guionistas tienden a sentir una emoción primero, ¿no? Antes que intelectualizarla después, en el guión, hay una emoción primero de por qué creen que es importante esa película, ¿no? Quiero que la gente entienda que tiene que luchar por sus sueños. O quiero que la gente entienda que tiene que abandonar sus sueños. Ya. No sé, ahí viene de esa emoción cuando tuviste esa idea, ¿no? Y que tienes que cuidar porque escribir guiones pues te toma medio año, un año, 2 años, a veces muchos más años. Entonces, si no cuidas esa emoción, se diluye y fácilmente abres un guión años después que ya no entiendes, porque no sabes de dónde viene. Eso. ¿Y estás escribiendo diversos guiones al mismo tiempo? Sí, muchos guiones al mismo tiempo. Hay que dedicarle, bueno, creo que es sano, eso decía Roberto Bolaño de los cuentos, ¿no? Hay que escribirlos 3 en 4, nunca de a uno ni nunca de a dos, porque te permite hacer un diálogo, digamos que contigo mismo, para explorar esas ideas, ¿no? Luego ya necesita una rigidez de la disciplina, ¿no? Para acabar un guión, pero sí se tiende a escribir varios a la vez, ¿no? Porque te puedes estancar, a menos que sea un guión por encargo, que te estén pagando, etcétera, y tienes una fecha muy, muy cercana al deadline, pues tienes que concentrarte solo en eso, ¿no? Pero en general las ideas se van construyendo varias a la vez, porque eso, a lo mejor tienes clara una historia de nahuales o de monstruos o de lo que sea, pero en esa peliculota de fantasía, terror, hay escenas más pequeñas que te exigen más preparación, ¿no? Creo que en el guión, en realidad, las escenas pequeñas te exigen más rigor, que es una hija le dice a su mamá que no sabe por qué no puede quererla, ¿no? Ese tipo de escenas para mí en realidad son más importantes que ver a los nahuales, etcétera. Entonces esas escenas te exigen mucho más de pensar, de ir a otras cosas, de ir a otros guiones, porque ahí hay una responsabilidad mayor que con solo el lenguaje audiovisual, ¿no? Impresionante, grandilocuente, ¿no? Como que en esa esencia de la emoción es donde en realidad está en juego tu talento o tu respeto hacia los personajes, hacia la historia, hacia las emociones. ¿Qué crees del bloqueo del escritor? ¿Qué significa para ti? Híjole, pues hay que abrazarlo con una templanza muy budista, porque te puede aniquilar. Es decir, el bloqueo del escritor a veces te señala a ti como persona, como individuo. Y eso es muy peligroso porque puedes pensar que tú no vales nada, o que tú no tienes talento, o que tú no eres disciplinado, o que tú no eres capaz de hacer lo que tienes que hacer. Ni siquiera lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer, ¿no? Algo que nadie te está pidiendo. Nadie necesita esa película, nadie necesita ese guión, tú lo necesitas, ¿no? Y por eso lo tienes que defender con la vida. Entonces el bloqueo como que te señala y te hace sentir así, no, yo no sirvo para esto, para lo que soñé, para lo que tanto me he esforzado, no sirvo, ¿no? Entonces tener cuidado con eso y entender que más bien es una etapa, también es un momento de respiración de la propia creatividad, ¿no? Donde esa crisis, esa angustia, te tiene que orillar a otras cosas, ¿no? Pues me voy a meter a clases de salsa, ¿no? De baile de salsa. Me voy a meter a carpintería
filosofía o a, no sé, clases de cocina, o voy a leer tales autores, o voy a ver tales cosas, ¿no? Como que ese bloqueo te empuja también, o hay que tomarlo así, te empuja a buscar nuevas cosas, a ver si ahí hay un mensaje, ¿no? Y lo hay, siempre lo hay, ¿no? Y eso es lo bonito de las historias, que siempre llegan, ¿no? También son caprichosas porque no siempre llegan cuando tú quieres que lleguen, ¿no? Tienes que trabajar y trabajar y trabajar, y a lo mejor llegan y a lo mejor no llegan, ¿no? Pero tú tienes que estar en eso. Entonces el bloqueo es una mezcla como de, pues sí, como de que también es un proceso natural de respiración, de la creatividad, del cuerpo, y hay que tomarlo con bastante calma, no dejar de escribir, no tenerle miedo al cliché, no tenerle miedo a que tu texto sea feo, horrendo, ¿no? También los guionistas y los escritores, las escritoras tienen que entender, o tenemos que entender, que no todo es publicable, ¿no? No todos mis guiones van a ser unas películas, ¿no? Este guión me sirve para llegar a otro guión, que sí va a ser una película. Entonces, como abrazarlo con eso. Hoy estoy escribiendo horrible, ¿no? Hoy estoy escribiendo realmente fatal, o sea, ojalá nadie lea esto, pero hacerlo te lleva a dar el siguiente paso, escribir algo que sí es digno de ser leído. Y por ejemplo, hace ratito decías, bueno, la escena de la mamá diciéndole, de la niña diciéndole a la mamá, bueno, ¿por qué no me quieres, no? ¿O qué te impide quererme? Y hablando de este bloqueo, ¿qué tanto tiempo te das de permiso para decir, ok, ahorita no está bajando la idea, no está llegando, voy a dejarlo de un lado, para retomarlo o para abandonarlo? Sí. No sé, o sea, depende del proyecto, del deadline, ¿no? Los deadlines son muy buenos amigos que obligan a avanzar en las entregas a ti mismo o a los productores o a tus compañeros, lo que sea. Pero es eso, o sea, como que tienes que tener claro dónde hay un bache, dónde hay una imposibilidad o una incapacidad tuya, todavía, no para siempre, sino que todavía no estoy siendo capaz de escribir esta escena y anotarlo en el guión, que quede muy claro eso. Pero pasar a lo siguiente, a veces, no sé, las respuestas a veces las encuentras atrás, adelante, abajo, arriba, por muchos lados, así es como la mente, ¿no? Como que, pero tienes que estar en el trabajo, ¿no? O sea, como que tú puedes pausarla un mes, un año, 10 años, un guión si tú quieres, o sea, eso depende de cada quien, ¿no? También se vale abandonarlo, también hay un derecho a abandonar cosas, a abandonar a tus propias creaciones, ¿no? Porque tú ya estás en otra cosa. Lo que no hay un derecho, siento, o sea, donde sí tienes que ser muy valiente, es en agotar todas las posibilidades, ¿no? Agoté todas las posibilidades para esta escena y es una porquería. Pues ni modo, o sea, ya lo hice y está bien, ¿no? Como que eso sí, y lo abandono porque es una porquería y te juro que lo hice, o sea, luché por contar esta historia y no, y está bien y tal vez venga otro momento de mi vida donde la pueda hacer, ¿no? Entonces depende de muchas cosas, puedes abandonar muchas cosas, pero procuremos como que agotar todas las posibilidades, ¿no? Porque seguro que una de esas es la indicada. Ahorita decías, bueno, mucho depende del deadline, ¿no? Que te genera toda esta energía de hacer las cosas. ¿Cómo es trabajar con unas productoras que te piden ya una historia o tú les propones una historia o estás trabajando sobre la visión de alguien más? ¿Cómo cambia esto la manera de escribir un guion cuando lo estás haciendo para ti, ¿no? Desde tu propia visión. Sí, bueno, ahora tuve la fortuna de coescribir 2 pelis con 2 mujeres talentosísimas, una con una fotógrafa que se llama Dariela Ludlow y otra con una actriz que se llama Joana Murillo. Y me encanta, me encanta. Hay una escritora colombiana que se llama María Camila Díaz, que escribió, no sé, como que es coescrito muchas películas, Pájaros de Verano se llama. Bueno, ella se dedica mucho a la escritura y la coescritura te permite explorar otras cosas también, ¿no? Y hacer equipo, que a veces para el guionista es muy difícil porque eres muy celoso y lo que tú crees que vale oro no vale nada y viceversa, ¿no? Lo que no crees que vale nada, vale oro, etc. Entonces, como que sí, hay muchas formas, ¿no? de estar abierto a ese diálogo. Afortunadamente también no me ha tocado escribir con compañías muy grandes. He trabajado como escritor en compañías muy grandes, pero no como guionista.
Y estos otros procesos te permiten como eso, como dialogar, como explorar, como adelantar el camino. Dos cabezas piensan mejor que una. Dariela o Joana tienen experiencias con algunas cosas. También he escrito muchos cortos, también con mujeres. Creo que nunca he escrito con hombres. No sé por qué. Okay. Con Sofía Caballero he escrito ya 2 cortos, un documental. Con Karina Mira, un corto que estuvo el año pasado en Morelia. Entonces eso, como que es muy nutritivo porque te permite también como, a través del diálogo salen cosas que no salen a través de la escritura. Porque empiezas a ser un poquito más honesto gracias a la amistad, creo, o al compañerismo, o a la empatía, ¿no? Y a veces necesitas que alguien te haga las preguntas correctas, ¿no? Ese es el trabajo del script doctor, de los asesores. Cuando me ha tocado dar clases también, eso es lo más valioso, que te hagan preguntas, ¿no? No que te enseñen cosas y bla, bla, bla. Está bien, pero que te hagan preguntas que tú no te habías hecho, ¿no? Y claro, a veces tienen la respuesta, a veces no, pero ya hacértelas te abre la creatividad, ¿no? Dices, claro, no había pensado en eso, no había pensado. Entonces, como ese hacer preguntas unas a otros, es muy nutritivo en el caso de coescribir guiones, ¿no? Si sobreviven a los egos, ¿no? Si no, hay una destrucción también. Que es otro tema, ¿no? Muy grande. Sí. Vamos a seguir platicando. Me gustaría que habláramos igual sobre lo que es ser un script supervisor y también como guionista, que es, o sea, entregar tu guión y luego ver realmente el resultado final en pantalla, ¿no? Pero primero vamos a hacer un corte. Regresamos en un momentito. Estamos con Cristian García. Ensenada volvió a convertirse en el punto de encuentro del cine en el noroeste de México. Celebramos con enorme orgullo la 4ª edición del Festival Internacional de Cine en Ensenada. Una edición que no solo marcó el crecimiento del FICENS, sino la consolidación de una comunidad que está transformando la industria cinematográfica de Baja California. Nuestra selección oficial fue sólida, diversa y poderosa. Historias que dialogan con el presente y que reflejan el momento cultural que vivimos. Destacaron especialmente los 10 cortometrajes producidos en Baja California, una muestra vibrante de géneros, miradas y propuestas que confirman que el talento local no solo existe, está listo para competir y trascender. Este 2025 lanzamos el Pitch Lab, coordinado por la productora Anaís Viñal, abriendo un espacio profesional para el desarrollo de proyectos cinematográficos. Y presentamos el primer concurso de crítica cinematográfica Víctor Soto Ferrell, impulsado por Juan Alberto Apodaca desde Facine, sembrando una nueva generación de voces críticas para el cine del estado. La respuesta superó nuestras expectativas. La audiencia está viva, está presente y quiere ser parte activa del proceso creativo. Sumamos nuevas alianzas con festivales como Ambulante y Rebu Short, ampliando el diálogo y fortaleciendo una red que hoy encuentra en Baja California un terreno fértil para crecer. Uno de los logros más significativos fue la 2ª edición del Mercado de Cine, apoyado por Copreen, el FIDEM y el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, con la presencia de 30 empresas y decenas de emprendedores que participaron durante 2 días en actividades de capacitación, intercambio profesional y creación de redes estratégicas. Fortalecimos la cadena de valor audiovisual del noroeste, abrimos nuevas oportunidades de negocio y posicionamos a nuestra región como un territorio cada vez más preparado y competitivo. Hoy, el FICENS se compromete a ser un espacio anual de reunión para la industria del noroeste, un lugar donde el cine se encuentra con la hospitalidad y la gastronomía de Baja California. Nada de esto sería posible sin el compromiso de nuestros patrocinadores y aliados. Su respaldo confirma que el cine es industria, pero también identidad, memoria y futuro compartido. Gracias por creer. Gracias por construir comunidad. Gracias por ser parte del FICENS 2025.
Nos vemos en la edición 2026. Regresamos a Detrás del Set. Hoy estamos platicando con Cristian Galicia. Estamos a larga distancia porque él está en Ciudad de México, pero nos quedamos platicando sobre el guión y de cómo es el proceso de que una vez que lo terminas, lo entregas y luego ves ese proyecto ya en la pantalla. ¿Qué tantos cambios se llegan a ver en tu experiencia con los proyectos que tú has hecho? ¿Y cómo se siente como guionista decir, aquí cambiaron, aquí modificaron, eso estuvo mejor, no me gustó? O sea, ¿cómo es ese proceso? Pues como que justo yo empecé a dedicarme a ser script supervisor gracias a mi maestro Jorge Abril, un gran script colombiano-mexicano, porque digamos que es una de las personas más cercanas al guión, ¿no? O sea, tiene que ser un experto en guión, en drama, en estructura, en sentido, en la actuación, en dirección, en lenguaje, en muchas cosas, porque un poco el script es el defensor, digamos, del espectador, ¿no? O sea, son los ojos del editor y del espectador en el set, ¿no? Y tú te preocupas porque se entienda, no en un sentido académico, sino en un sentido de que se transmita lo que el director o el guionista o la directora, lo que sea, quieren transmitir, ¿no? A esto voy porque justo ser script ha sido una de las herramientas más grandes para escribir guiones, porque estar en el set cambia tu percepción de lo que debería ser un guión, ¿no? Entonces, en realidad, yo siempre agradezco cada que filman algo mío, porque estando de script, con horarios, ya sabes, en el cine de muchas horas, parándote a las 5 de la mañana, 4 de la mañana diario, entiendes el valor de lo que hacen las personas en el set. Y hay guionistas que al no estar ahí, al no tener una experiencia en el set, pues se enojan de todo, ¿no? Todo, porque no, yo lo escribí así y no está así, ¿no? Y a veces los guionistas no tienen esa conciencia del set y de lo difícil que puede ser filmar, un par de lágrimas escurren por sus ojos, ¿no? Por sus mejillas. ¿No? A veces eso requiere una preparación, ¿no? A veces dices, no, se asoma por la ventana y desde ahí ve que un hombre corre desnudo por las vías del metro, ¿no? Eso casi que es infilmable, ¿no? O sea, y tú lo escribes, pues porque sí, o sea, con así, porque yo soy el guionista, ¿no? Entonces eso, como que siempre soy agradecido con lo que veo filmado. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, pero entiendo la labor de dirección y de todo el equipo que está ahí traduciendo un guión. Eso es de lo más bonito, creo, de ser guionista, como de un texto que tú trabajaste en tu casita, con tu tacita de café, tus perros, etcétera. Va a ser que después un equipo de 20, 30, 100 personas, las que sean, se levante a las 5 de la mañana y todos vayan como hormiguitas trabajadoras a compartir su creatividad para llevar a cabo esa visión que tú tuviste muchas veces en solitario, ¿no? Eso es padre, o sea, eso es padre de que te filmen lo que escribes, ¿no? Y cuando te toca defender el guión de alguien más, cuando estás como script, ¿con quién es la persona con la que más tienes relación en el set? Bueno, el script es chido porque eres la silla que está al lado del director o de la directora, ¿no? Tu puesto es importante, muy cabrón, muy, muy fuerte, es un puesto muy, muy importante. Dependerá del director o la directora si te usa o no, ¿no? Si tiene una confianza en ti o no, si explota tus capacidades o no. Eso ya puede variar en cada proyecto, ¿no? Hay directores, directoras que no les gusta mucho la presencia del script, ¿no? Lo consideran un mal necesario. Hay otros que se apoyan en el script, ¿no? Que digamos es el experto en lenguaje, el experto también en sentido de la historia, y entonces los directores, las directoras pueden concentrarse en dirigir a sus actores o a sus actrices, ¿no? Eso es muy valioso para un director que no tiene que estar pensando en otra cosa, que si trae el reloj, bueno, ser script no es solo eso, ¿no? Pero que si es el vestuario, que si es el día dramático, que bla, 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 puede dirigir a sus actores. Entonces, la relación principal en el set del script es el director o la directora, ¿no? Y de ahí vas
dividiéndote, ¿no? Como el departamento de fotografía, que son los asistentes casi siempre, ¿no? Con los lentes, o sea, con la óptica, los filtros a lo mejor, para la hora de los reportes, el sonido también, con los actores, las actrices, a veces los ayudas a repasar sus líneas, a veces tienen mucha confianza en ti porque les da pena o miedo o porque el director está muy ocupado, ¿no? Entonces, con quien pueden hablar es contigo, ¿no? Tú eres un poco, de hecho, antes se le llamaba secretario de rodaje, ¿no? En algún momento también, ¿no? Entonces está el asistente de dirección y el secretario de rodaje, ¿no? Que son las dos figuras importantísimas de ese departamento, para que la peli funcione y todos tengan claro qué es lo que está pasando en el set, ¿no? Que eso es lo más fácil en un set, que nadie tenga claro qué es lo que está pasando, ¿no? Nadie sabe qué estamos Claro. haciendo, en pedacitos, nadie sabe de dónde venimos, a dónde vamos. A veces las actrices, los actores tampoco te dicen, bueno, pero ¿por qué estoy diciendo esto? No, pues por tal, 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 y a veces lo comprenden, a veces no, y dicen, bueno, pues hay que hacerlo. Es muy fácil confundirse en un set, ¿no? Por toda la cantidad de gente, la velocidad a la que ocurren las cosas, es muy fácil confundirte, ¿no? Entonces ahí trabajas con todos, ¿no? Primero con el director, fotografía, sonido, arte, vestuario, maquillaje, si hay golpes, si no, si, prostéticos, etcétera. Coproducción también. En las series es muy valioso la figura del script para producción porque marca un poco lo que se ha hecho, los avances, si consideramos si está listo el capítulo o no. A veces quien tiene la última, claro, es el director o la directora, pero el script es muy importante en su opinión de si está listo algo o no. Porque pues sí, es una especie de enviado, de emisario del editor o de la postproducción, y eso puede ser tu culpa también, ¿no? Que falte material. Bueno, no siempre, claro, pero tiende mucho a tomarse esas atribuciones hacia el script. ¿Y un script está solamente durante el rodaje? O ahorita que decías, bueno, es que también después del editor me puede decir que le faltaron ahí cosas, está también en la parte de la post. No, está en la preproducción y en el rodaje. En la post se acabó. Ya están tus reportes y todo lo que hiciste por el postproductor y la edición, y ya. Eso es lo más ¿Qué pasa? Ajá. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estás en el set y tienes un actor que a lo mejor improvisa mucho o que a la mera hora dice, no saben qué, esto lo voy a modificar? O sea, ¿cómo trabajas con esos actores y qué tanto libertad tienes para decir, no, se va a quedar como está aquí o ok, vamos a cambiarlo? Creo que el script tiene que ser muy flexible y tiene que entender que todos somos gente creativa en un set, ¿no? Es decir, las actrices, los actores, el fotógrafo, el sonidista, todos están especializados en algo para llegar ahí a proponer cosas, ¿no? Y eso hay que estar abiertos como a eso. Pues, por ejemplo, con los ejes, ¿no? Que es uno de los grandes temas sobre todo en la universidad y así, ¿no? Y en tus primeras películas, el eje, ¿no? Y la continuidad y el overlap y el match, etcétera. Entonces, como que tienes que ser muy flexible con eso, ¿no? Y ver si apunta a la historia, si apunta al sentido de la historia, si sí se va a comprender. Si dices, oye, si me puedo saltar el eje aquí por tal y tal y tal, si no va a pasar nada grave, pues tienes que estar abierto a hacerlo, ¿no? Porque hay muchos scripts como que se sobreprotegen a sí mismos, ¿no? Piensan más en sí mismos que en la historia, y está bien, porque es un trabajo difícil. Entonces, volviendo al tema de las actrices, los actores, pues tienes que dejarlo ser también, pero tú sabes más cosas que ellos, porque a veces ellas o ellos están concentrados en su personaje y tú no puedes estar concentrado en un solo personaje, tú tienes que estar concentrado en el mundo de la que trata esa película, ¿no? Dices, no puedes decir esto porque en México en 1910 no se hablaba así, o no puedes decir esto porque se supone que tú vienes o no puedes decirlo así porque ayer mataron a tu papá, o sea, tal vez no lo estamos filmando así, pero en la peli va a estar así, entonces tú no puedes venir con esa actitud y hablando de esta manera, porque ayer pasó algo en la peli, o mañana va a pasar algo, etcétera, ¿no? Como se filma en pedacitos, tienes que ayudarlos a hacerlo desde el diálogo, pues, ¿no? Y ya, o sea, como que también, insisto, el que tiene la última palabra es el director o la directora, pero tienes que estar ahí siempre presente, insistiendo en qué sería lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Aunque no es tu peli.
¿Hay algo en tu experiencia que digas, de acuerdo a lo que yo he vivido y a lo que he visto, esto siempre tiene que mantenerse? Es inamovible, no se puede cambiar. No, nada, todo puede cambiar. Lo único que no puede cambiar es tal vez el sentido, como el guionista y eso, de por qué es importante contar esa historia, ¿no? O sea, ¿por qué? Si es un tema social, tampoco se puede sacrificar el respeto hacia ese tema. Todo lo demás puede cambiar y variar, ¿no? Pero ese sentido, esa emoción que se puede perder fácilmente en el rodaje, si escribiendo se te puede diluir una emoción. Ahora, cuando intervienen tantas personas, es más fácil que se te diluya esa emoción, ¿no? Entonces, es importante defender esa emoción que estás tratando, esos temas, pues esas tesis, esas hipótesis que estás planteando en la película, ¿no? Todo lo demás puede cambiar, los colores, etcétera. No sé, como algunos diálogos. El set está vivo, entonces no es ir a filmar un guión, no es ir a traducirlo nada más, sino a crearlo en realidad. Claro, es algo viviente, ¿no? O sea, como dices, y es estar tú perfectamente enfocado en el sentido en el que vas para que todo lo que va viendo al momento igual termine con el objetivo que están buscando. Y con eso, tu preparación decías, estamos desde el pre, un script está desde el pre. ¿Cuánto tiempo es para ti el adecuado para sumarte a un proyecto? Desde el inicio o desde cuándo, o sea. Sí, o sea, mientras más pronto mejor, porque hay muchas conversaciones que se tienen con el AD, con el fotógrafo, sonidista, vestuarista, etcétera. Con muchos, casi el script llega al último. O sea, llega 1 o 2 semanas antes del rodaje, ¿no? Pues ni modo, o sea, así va a quedar. Te tienes que exigir lo mejor, pero también le llaman juntas de camioneta, es donde se resuelve el 95% de la película, ¿no? Tal vez en la pre no hay camionetas, pero están, esa, la oficina donde se reúne el equipo. Solo de estar ahí escuchando, chismeando, puedes resolver más cosas que dándole un trabajo duro de una semana al guión y juntas con el director y con todos los departamentos. Solo de estar ahí. Entiendo que por presupuestos, etcétera, pues a veces el script entra una semana antes de rodar. Pero bueno, no sé, depende del tamaño del proyecto. Para pelis yo sugeriría 2 semanas antes, ¿no? Para estar muy, muy bien preparados, ¿no? Sobre todo en las pelis más complicadas, ¿no? Que tienen a lo mejor juegos temporales, tienen muchos personajes, muchas locaciones, muchos vestuarios, etcétera. Si es una peli más fácil, pocas locaciones, 2 personajes o algo así, pues tal vez sí una semana. Y en las series, pues sí, 2 o 3 semanas antes sería lo ideal, porque hay muchas cosas que resolver, ¿no? Y pues eso. ¿Cómo es la relación, por ejemplo, entre, ahorita, pues tú eres guionista y eres script, ¿no? Al mismo tiempo, pero cuando son personas diferentes, ¿en dónde termina uno y ya continúa el otro o sea, el guionista puede seguir comentando durante la filmación o en qué momento ya dice el script, no, hasta aquí y ya esto es mío? Bueno, creo que el script no le cerraría la puerta al guionista nunca. Estuve en una serie donde llegaban cambios diarios, ¿no? Es decir, los guionistas estaban escribiendo cada diario, porque había un poco un desorden ahí que había que resolver. Entonces, diario tenías que hacer un trabajo de script como si estuvieras en la pre mientras rodabas, ¿no? Horrible. Pero eso, pues el guionista depende de qué tan poderoso sea, ¿no? A veces ni los invitan a las premiers. Entonces, y mucho menos al set, ¿no? Van un día, se toman un café y se aburren y ya se van. Y está bien. Entonces, no sé, o sea, y hay guionistas muy poderosos porque también son productores o algo así, que están ahí encima del director o de la gente que trabaja ahí diciéndoles qué tendrían que hacer, ¿no? Entonces depende, y insisto, como script tienes que estar abierto a todos, ¿no? A todas y todos los involucrados y tratar de sobrellevar ese diálogo. Y también tú estás por la peli, ¿no? Por la peli que vas a ver en la sala, no por el rodaje o no por la vida que estás viviendo ahí, ¿no? Que hay que vivirla bien, dignamente, etcétera. Pero pues tu chamba es defender la película.
Uh-huh. ¿Qué dirías que una persona que se quiere dedicar a script supervisor, 3 habilidades que debe de tener? La primera, el diálogo, ¿no? Saber dialogar. Las herramientas sociales en el set son oro. Sobre todo cuando vas empezando, porque todos te pueden pasar por encima. A veces les dices, oye, no puedes ir de este lado del eje, y les vale, ¿no? Entonces, pero a veces sí se puede, y tú no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces tienes que estar abierto también a escuchar. La información, como diría mi maestro Jorge Abril, en el set es poder, es un poder muy grande. Con esta idea de que se puede perder rápido el sentido de lo que estamos haciendo, la información es el poder más grande en un set. Y tú tiendes a tener mucha información, pero también necesitas, por ende, mucha información. Entonces, mientras mejor te relaciones con las personas, en un sentido profesional, amigable, empático, mejor va a salir, ¿no? La segunda es el lenguaje cinematográfico. Tú debes ser quien sepa, si hay alguien que debe saber del lenguaje cinematográfico en el set, eres tú. A veces ni el director, porque él puede pensar en otras cosas. Tú eres el experto en lenguaje cinematográfico. Entonces tienes que ser muy riguroso. Te manejo todas las leyes del lenguaje, te manejo así, todo así perfecto, ¿no? Para poder romperlo, para poder experimentar, para poder jugar, para poder proponer, ¿no? A veces la gente no tiene muy claro cómo resolver las cosas ya en el set y tú tienes que proponer algo, ¿no? Entonces, habilidad social, lenguaje cinematográfico y, bueno, el drama, ¿no? O sea, ser un lector. A veces los cineastas no leen mucho, entonces tienes que leer mucho, siento, porque eso te da herramientas de lenguaje, ¿no? A veces te pregunta el director o los actrices, ¿cómo dirías esto, no? Y puedes pasar ahí horas pensándolo, ¿no? O cómo planteo esta relación de estos dos personajes. Entonces, si tienes un conocimiento literario, digamos, ¿no? O sea, lee lo que quieras, pues, no necesitas manuales de dramaturgia y eso, sino lee lo que sea. Esa sería mi recomendación, porque te va a dar un bagaje existencial, emocional, más amplio de lo que tienes, ¿no? Y puedes proponer más cosas interesantes. Y a diferencia de un guionista, ¿qué deberías decir que debe tener un guionista? Un guionista, esos casi no salen de su casa, entonces casi no socializan. O igual, un poco, el primero leer, eso sí es absolutamente fundamental, ¿no? Instruirte en todo. Porque el guionista, pues, y tener esa intención de investigar todo el tiempo, ¿no? El guionista escribe de asesinos, y no es un asesino, esperemos. El guionista escribe de carniceros, escribe de veterinarios, escribe de escritores, escribe de actores, escribe de camioneros, escribe de madres buscadoras. Tienes que tener ese respeto por la investigación y por la lectura, ¿no? Por estar abierto a consumir mucho contenido, muchas cosas, para poder, pues digamos, proponer algo, ¿no? Proponer algo. Lo segundo es escribir, o sea, si no escribes, y esto parece una tontería, pero muchos guionistas te podrán decir lo mismo, a veces la peor cosa de escribir es escribir, por lo que exige, ¿no? Porque estás solo, porque no es sexy, porque nadie te ve, nadie te lo va a aplaudir, nadie necesita ese guión, esa historia. Entonces, como que obligarte a escribir todos los días es fundamental. Obligarte. Y cuando no quieras escribir, te tienes que obligar más a escribir. Son los días que más tienes que escribir, ¿no? Para que no se pierda. Porque ahí vas a encontrar lo que quieres decir, ¿no? Lo que quieres contar. Y ya la última herramienta yo creo que sería, no sé, como aprender, como tu relación, pensar en ti mismo y tu relación con lo que escribes, ¿no? O sea, como con eso que hablábamos del bloqueo, etcétera. Escribir es una profesión muy poco valorada a veces. Entonces tienes que estar abierto a que tus historias no siempre van a llegar a donde querías, no vas a vender todos tus guiones, te va a tomar años vender un guión, es difícil, entonces tomártelo con calma es importante, ¿no? O sea, darlo todo, pero también tomártelo con calma y no tan en serio, ¿no? Que no sea solo lo único que haces, escribir. Sí, porque a veces uno escucha a Stephen King que dice, no, yo me siento y él saca libros y libros y libros en un año, saca muchos y dices, qué fácil debería ser, ¿no? Pero la realidad es que sí has de tener mucha paciencia. Y
y que es un caminito, ¿no? Sí, es un proceso y no todo depende de ti. Así es, las becas, los premios, que te compren un guión, a veces es un gran guión, pero la productora ya no está en eso. O sea, el cine ya no está en esos temas. Pero a lo mejor 10 años después sí. Es raro juzgar un guión. O sea, lo puedes juzgar técnicamente, pero a nivel historia, pues es subjetivo. O sea, como... Y a veces cuando te llega una mala opinión, piensas que es muy hacia ti, ¿no? Que tú eres el que no tiene talento. A veces sí es malo el guión, ¿no? No se sabe, pues, o sea, por eso te lo tienes que tomar muy a la ligera, o sea, muy en serio para trabajar y trabajar y trabajar, pero muy a la ligera para que no afecte tu vida o tu juicio hacia ti mismo, tu autoestima, ¿no? Por ejemplo. Entonces. Me gustaría que ahorita nos platicaras sobre cómo fue tu primer proyecto que dijiste, este es el proyecto que ya me está encaminando hacia donde quiero ir, esta es mi primera oportunidad, para todos aquellos que nos están viendo o escuchando y que quieren seguir el camino que tú ya has recorrido. Pero vamos a un corte, regresamos, recuerden, estás en Detrás del Set. Ensenada volvió a convertirse en el punto de encuentro del cine en el noroeste de México. Celebramos con enorme orgullo la 4ª edición del Festival Internacional de Cine en Ensenada. Una edición que no solo marcó el crecimiento del FICENS, sino la consolidación de una comunidad que está transformando la industria cinematográfica de Baja California. Nuestra selección oficial fue sólida, diversa y poderosa. Historias que dialogan con el presente y que reflejan el momento cultural que vivimos. Destacaron especialmente los 10 cortometrajes producidos en Baja California, una muestra vibrante de géneros, miradas y propuestas que confirman que el talento local no solo existe, está listo para competir y trascender. Este 2025 lanzamos el Pitch Lab, coordinado por la productora Anaís Viñal, abriendo un espacio profesional para el desarrollo de proyectos cinematográficos. Y presentamos el primer concurso de crítica cinematográfica Víctor Soto Ferrell, impulsado por Juan Alberto Apodaca desde Facine, sembrando una nueva generación de voces críticas para el cine del estado. La respuesta superó nuestras expectativas. La audiencia está viva, está presente y quiere ser parte activa del proceso creativo. Sumamos nuevas alianzas con festivales como Ambulante y Rebu Short, ampliando el diálogo y fortaleciendo una red que hoy encuentra en Baja California un terreno fértil para crecer. Uno de los logros más significativos fue la 2ª edición del Mercado de Cine, apoyado por COPREEN, el FIDEM y el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, con la presencia de 30 empresas y decenas de emprendedores que participaron durante 2 días en actividades de capacitación, intercambio profesional y creación de redes estratégicas. Fortalecimos la cadena de valor audiovisual del noroeste, abrimos nuevas oportunidades de negocio y posicionamos a nuestra región como un territorio cada vez más preparado y competitivo. Hoy, el FICENS se compromete a ser un espacio anual de reunión para la industria del noroeste, un lugar donde el cine se encuentra con la hospitalidad y la gastronomía de Baja California. Nada de esto sería posible sin el compromiso de nuestros patrocinadores y aliados. Su respaldo confirma que el cine es industria, pero también identidad, memoria y futuro compartido. Gracias por creer. Gracias por construir comunidad. Gracias por ser parte del FICENS 2025. Nos vemos en la edición 2026. Estamos de regreso en Detrás del Set, platicando con Cristian Galicia, y nos quedamos precisamente en conocer cuál fue tu primer momento en que dijiste, ya voy encaminado, este es el proyecto que me va a llevar a donde quiero ir, esta es mi primera oportunidad. Y pensando en todos aquellos que quieren seguir ese camino que tú ya llevas algo recorrido. Pues híjole, no sé, hay muchos momentos importantes y todos van sumando un poco. También lo que hablábamos hace rato de que hay que tomárselo con mucha tranquilidad. Una mala película no te define,
tampoco una buena película te define. Hay muchos autores cinematográficos que parece o que comentan que hacer su siguiente peli es como hacer la primera, o sea, como, y eso que la primera ganó premios, etcétera. Entonces, en este sentido, como que siempre tienes que estar buscando eso, siempre hay que empezar desde cero un poco, ¿no? Aunque claro, ya tienes más experiencia, pero bueno, en concreto, como que The Script fue, no sé, como No tengo miedo, que es una serie que va a salir este año en Netflix. Los Gringo Hunters, que fue una serie larguísima, ¿no? Entonces ahí también sentí que ya estaba aprendiendo muchísimo, que estaba eh, metiendo más el cuerpo, o sea, como teniendo un poco más de injerencia, dándome un poco más mi lugar. Los Iluminados de Alexandro Aldrete, que supongo que se estrena el siguiente año. Mm, Escribiendo, pues bueno, cuando Dariela, cuando Joana me invitaron a escribir, me llamaron para escribir una peli juntos, me hizo sentir muy bien. Ahora trabajo con varias productoras en varios desarrollos. Los cortos me parecen fundamentales, que son los que más van a festivales a menudo, ¿no? Como Malos Tiempos, Instrucciones para reparar un sombrero, que me importa mucho ese cortito. O sea, los dos cortitos me gustan mucho, son muy importantes para mí. Entonces, no sé, como que cada proyecto te hace sentir que das un paso, ¿no? Pero también hay que tener claro eso, ¿no? Que cada proyecto también, o sea, esa humildad y también o sea, la realidad te pone en ese lugar de decir, eh, las historias son muy difíciles, muy celosas, y el cine es un medio muy difícil. Entonces tienes que estar atrevido y tener esa valentía y tener ese arrojo como si fuera la primera vez, ¿no? Entonces, nada está hecho todavía, todo apenas, ¿no? Como decías, el cine es un ser viviente, ¿no? Sigue, 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 sigue. Oye, ahorita mencionabas Gringo Hunters. ¿Te tocó venir a Baja California? Sí, estuve allá varias semanas, en varios puntos, o sea, recuerdo muchos con mucho cariño. Es muy interesante filmar ahí. Y luego hice también una parte de material faltante, digamos, y eso estuvo mejor, ¿no? La comida, etcétera. Entonces, chingón, estuvo muy, muy, muy bien la experiencia allá, la gente, todo. Precisamente eso te quería preguntar, ¿cómo viste la diferencia de hacer una filmación en un estado que fuera del centro del país, ¿no? Donde tenemos la industria del cine muy centralizada, y ampliarla hacia otros estados, a este estado que es muy norteño? ¿Qué diferencias encontraste? Mm, Pues no sé, o sea, la relación con la cámara, de la gente con la cámara, la apertura. eh, Pareciera que en la Ciudad de México le pones una cámara enfrente a quien sea y se siente cómodo y no. Y pareciera que en otros estados donde a lo mejor no hay tanta industria, es raro poner una cámara, ¿no? Pero en realidad te encuentras con más entusiasmo, con más emoción, con más empatía, con más apertura. Hay gente que te apoya, sí, pongan la cámara aquí, sí, entren a mi casa, entren acá, estacionense acá, ¿no? Entonces, como que hay esa apertura también, sobre todo en Tijuana, que hay gente muy talentosa, como, no sé, o sea, es también un núcleo central del cine. Me enteré que cerraron los estudios grandísimos que había ahí, no sé si ya los van a abrir, etcétera. No sé, como que hay mucha apertura hacia nuevas cosas, ¿no? Y también es muy nutriente para los contenidos visitar otros estados, pues para que haya más oportunidades visuales, sonoras, que las series se escuchen distintas, se vean distintas, porque si no todo se ve igual y todo se escucha igual, y no, pues no. Sí, bueno, ahorita que mencionabas los estudios, sí, tengo entendido que ya abrió la mitad de los estudios para los proyectos que quieran venir para acá, ya está la posibilidad de volverlos a usar, lo cual es una muy buena noticia para todos los que estamos acá de este lado también, y para todos los que vienen, que de repente se siente como que a lo mejor, como decías, a lo mejor no sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar, entonces nos traemos a todo el mundo, ¿no? Pero acá, ¿cómo viste al crew que estaba trabajando detrás de cámaras acá? Porque sí sé que estuvieron trabajando con varias gente de local, ¿no? De Tijuana o de Ensenada, Mexicali, los crews. Ujú.
Pues eso, como que muy animosa, muy, sí, como echada para adelante, muy entusiasmada y también con menos vicios que la gente que generalmente trabaja en la capital del país, ¿no? Entonces también eso como que ayuda a eso, a lo que te digo, a refrescar los contenidos, ¿no? Como que son gente muy preparada, que necesita tal vez una oportunidad porque no hay muchas. Acá en la Ciudad de México también hay un gran número de gente que necesita una oportunidad, ¿no? Parece que hay mucho, pero también son industrias a veces muy cerradas. Entonces eso, como que hay gente interesante en todos lados, hay gente muy preparada en muchos lugares y que tal vez colaborar en series o en películas grandotototas, como lo fue Gringo Hunter, pues te ayuda también a la industria local, ¿no? A hacer tus pelis con 3 amigos, ¿no? Como que eso incentiva ver una cámara, ver camiones en la calle, así como te conté de mi experiencia cuando fui a mis primeros sets, pues creo que eso ayuda a que la gente también tenga esa espina de decir, pues yo quiero hacerlo, ¿no? Entonces voy a empezar por un corto con mis amigos, ahí en mi departamento, en la playa, donde sea. Entonces eso también, que haya industria en los estados, que vean que hay industria, que se puede vivir de eso, ayuda a que haya una diversidad de voces, ¿no? También, es así como una cadenita. Entonces también eso es importante. Ayuda a que vaya creciendo, vaya siendo visto, se vaya estimulando la creación, todo. Como ahorita decías, bueno, está la posibilidad, ¿no? O sea, si tú ves, anímate a hacer cosas con tus amigos, a hacer algún proyecto. La cosa es ir creando. ¿Cómo ves en la actualidad el uso de la inteligencia artificial en la creación de guiones? Creo que está pasando lo que pasó con la fotografía y la pintura, ¿no? O sea, ya los pintores no tenían que pintar retratos hiperrealistas porque la fotografía lo hacía en un segundo. Y entonces nacen las vanguardias, ¿no? Nace el arte abstracto, la pintura así, el cubismo, muchas vanguardias. Entonces creo que se tiene que regular para que haya una competencia equitativa, ¿no? No creo que esté mal la inteligencia artificial, o sea, yo nunca la he usado para nada, pero no creo que esté mal, por supuesto. Creo que es una herramienta más que estará ahí. Y creo que el cine que va a sobrevivir va a ser el cine, con lo que hablábamos un poco al inicio del código postal. Nadie puede, eso es lo maravilloso del guionista, que tiene que unir un poco como el filósofo cosas que parecen distintas, cosas que parece que no tienen una relación, ¿no? ¿Por qué quiero contar una historia de robots, pero en realidad estoy hablando de la muerte, ¿no? ¿Por qué quiero contar una historia, no sé, de nahuales, pero en realidad estoy hablando de la amistad, etcétera, ¿no? O sea, a lo que voy es, el trabajo del guionista es el que va a sobrevivir, es ese que es muy autoral, muy particular, de que nadie puede ver el mundo como tú. Y esa es una cosa muy importante que todas y todos tenemos que como que reconocer y que a veces no reconocemos, ¿no? Podemos escribir bien películas, pero también si tú ves la mayoría de las películas, no sabes quién las escribió ni quién las dirigió, porque son muy iguales, ¿no? Está bien, tienen una función en la vida y está muy bien, pero también es valioso este otro cine que habla de que, claro, solamente Christian ve la vida así, ¿no? Y habrá gente a la que le guste y habrá gente que lo odie, ¿no? O solo tal autor, tal autora ven la vida de esta manera, ven los colores así, los fotógrafos, los directores, etc. Entonces creo que la inteligencia hay que usarla a nuestro favor, ¿no? Ahorrarnos el trabajo en muchos sentidos, pero nada puede sustituir la prueba de tu subjetividad, ¿no? De que tú ves el mundo como lo ves y eso no lo puedes cambiar con nada. Y ahí es donde está tu valor como guionista, como persona, como lo que sea, ¿no? Oye, para ir cerrando, ahorita decías, bueno, o sea, obviamente cada guionista con su propia visión, con su propia manera de ver todo y de escribir, tiene un producto final único, pero luego llegas a eso y lo dices, bueno, es que la industria no está buscando esto ahorita. Entonces, ¿tú recomiendas investigar antes qué es lo que está buscando la industria y escribir sobre eso? O escribe tu visión, lo único que tienes, lo original que tienes, y eso igual te va a llevar a algún lugar. O sea, las dos. O sea, creo que puedes
Tienes que preguntarte qué quieres, ¿no? Quiero hacerme rico escribiendo. Bueno, suerte, porque va a estar difícil. No, quiero cambiar la historia del pensamiento en Occidente con esta película sobre, ¿no? Bueno, entonces tienes que tener claro qué quieres con cada proyecto, ¿no? Y de ahí puedes partir a lo que sea, ¿no? Esto habla de mí, de cómo yo veo el mundo. Bueno, me arranco. O no, justo hay que visitar primero qué están buscando las plataformas, los expertos que dicen, las tendencias, como tener claro cuál es tu objetivo. Y para eso, pues, hay muchas herramientas y a partir de que lo tengas claro, pues ya emprendes el quehacer pues del guión. Ahora, eso no asegura nada, volvemos a lo mismo, como de esta templanza y de esta tranquilidad, ¿no?, que hay que tener. Hay miles de películas, comedias románticas que nunca se van a hacer, ¿no? Y que se escribieron pensando que el mundo está buscando comedias románticas, ¿no? Y sí, pero tal vez no esa en particular, tal vez no la tuya. Eso es duro, pero es la realidad. O sea, es como decir, no todo depende de mí. Yo ya busqué tendencias, estadísticas, algoritmos, escribí con inteligencia artificial, hice todo para que sea un éxito. No existe. Eso no hay una fórmula, no hay manera de engañar al público, al espectador, no hay manera de engañar pues a nadie. O sea, como que las plataformas tienen claro muchas cosas, el espectador tiene claras otras, pero puede haber un golpe de suerte. Como ciertas películas que parecían que nadie iba a ver y que hacen mucha taquilla, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos ahí. Pues eso, o sea, ten claro qué es lo que quieres, ¿no? Investiga cómo puedes llegar a eso y asegúrate de que también estés dirigiendo tu mensaje al lugar correcto, que eso también en el guión ayuda mucho, ¿no? A ver, a veces tienes que pedir una oficina, aliarte con los directores y pedir una oficina, es decir, apoyo público. Hay otras pelis que son directamente para vendérselas a Netflix o a Prime, a quien sea. Hay otras pelis que ni una ni otra. Nacieron para hacerlas con 50,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos. Yo y mis amigos en este departamento, en esta casa, ¿no? Hay que entender qué es tu película y a dónde quieres llegar. Y hace rato mencionabas, la gente no se fija ni siquiera quién escribió el guión, ¿no? Cuando ves una película. Y dijiste, bueno, este cortometraje que yo hice me llevó al Festival de Morelia. ¿Qué significan los festivales de cine para ti como guionista? Y cómo sientes que estos te apoyan o te ayudan o te dan un escaloncito en tu carrera? Los festivales son muy importantes en el sentido de que crean una comunidad, ¿no? O sea, como que sí, los festivales crean una comunidad capaz de crear nuevas cosas, ¿no? Eso es lo más importante, siento, de los festivales, la gente que conoces ahí, las películas que puedes ver y que no vas a ver en ningún otro lugar. En los cortos es importante porque es el mercado principal pues eso, del corto, ¿no? No hay muchas ventanas para proyectar cortos. Entonces creo eso, ¿no? Como que como creador, sea el departamento en el que estés, ¿no? Script, guionista, fotógrafo, sonidista, director, vestuarista, etcétera, es una oportunidad para que vean tu trabajo y para crear esa comunidad que antes no existía, ¿no? Es decir, tú vas a la peli y ves, a mí me gustaría trabajar con esta persona porque me gusta como sus colores, ¿no? O me gustaría trabajar con esta persona porque su guión es como los temas que a mí también me atraen, pero yo no soy guionista, yo soy director, ¿no? Entonces le voy a proponer que escribamos juntos, o etcétera, ¿no? Entonces como que son esa ventana para conocer a la gente que te va a ayudar a llegar a donde quieres llegar, ¿no? Las escuelas de cine también, ¿no? Entonces, como que hay muchos entornos, pero los festivales son uno de los lugares más importantes para atender esas redes que van a hacer el nuevo cine. Porque también uno llega por una peli, pero ya tienes otra en mente, ¿no? El director, el fotógrafo, el guionista, etcétera. Y no todos los crews tienen que ser siempre el mismo, porque en no necesito a este fotógrafo, como que necesito a la historia exige a ¿no? Que no conozco todavía, pero vi su peli en un festival. No necesito no quiero, no se requiere ese guionista, ese director, esa actriz, también ves actores, etcétera. Entonces eso, como que te ayuda a tender esas líneas, esos puentes para hacer tu siguiente peli o tu primera peli, ¿no? Claro. Y por supuesto que estás invitadísimo a la edición del 2026 del Festival Internacional de Cine en Ensenada, que será
este noviembre. Sabemos que traes muchos compromisos, pero si tienes ahí una ventanita, pues nos encantaría que nos visitaras por acá. Claro, me encantaría a mí también visitarlos. Haremos todo lo posible por visitar esos lugares y por volver a la comida de Tijuana. Claro, no, y a la de Ensenada, tienes que venir a la de Ensenada. Del 19 al 22 de noviembre, por acá vamos a estar en el Fiquets. Sobre todo la de Ensenada, ¿sí? Claro. Y ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin antes hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿qué película tú crees que sí o sí tenemos que ver en esta vida? Y también si gustas aprovechar de una vez para dejarnos tus redes sociales para que la gente te pueda buscar y ver todo tu trabajo. Ok. ¿Qué película sí o sí tendríamos que ver en esta vida? Como si fuera, híjole, no quiero ser como tener 10 respuestas, pero esas preguntas me ponen muy, muy tenso, ¿no? Cuando me dicen, recomiéndame un libro, híjole, pues no sé, dependerá de muchas cosas, pero la que yo creo que sí o sí se tiene que ver, que sí o sí te puede ayudar como pues no sé, abrirte a lo que sea. Como que me gustaría decir una extranjera y una mexicana, tal vez. No sé si eso se vale. Claro, sí. A ver, déjame pensar. Déjame tomar 10 segundos para pensar, ¿no? No te preocupes. Mira, nos han dicho desde Elemental, desde películas del viejo de Clint Eastwood, Interestelar, documentales, de todo. Aquí se vale de todo. Ok. Bueno, voy a decir 2 raras que no han dicho, porque pues otras ya las han de haber dicho seguro. Bueno, creo que internacionalmente hay que ver el cine de Kim Ki-duk, particularmente Hierro 3, una peli hermosa, de amor, de convicción, de igualite. Y no sé, eso, hablando internacionalmente en México, yo diría que hay que ver Los mejores temas de Nicolás Pereda. Y bueno, estos dos, y siento que hay que verlas sí o sí, porque son muy distintas a todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, y eso pues abrirá tu opinión, ¿no? Podrán gustarte o no, pero te ayudarán a ver que hay otras formas de hacer cine. Pues van a la lista y las vamos a ver de seguro. Antes de despedirnos, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en Instagram como @FocusChris, y ahí comparto un poco de mi chamba, un poco de lo que hago. También suelo dar cursos, talleres, tanto de cine como de filosofía, y ahí comparto un poco este mundo divergente, ¿no? De unir varias disciplinas y pasar el rato. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por platicarnos tu experiencia y todo tu proceso hasta donde vas ahorita en esta gran industria y por estar aquí con nosotros, aunque sabemos la diferencia horario y la distancia y todo. Gracias a ustedes por la invitación, yo encantado. Y bueno, vayan al festival, vayan al cine, escriban, hagan películas. Exacto, de eso se trata. Y esto fue Detrás del Set, en donde platicamos todo lo que sucede detrás de cámara en el mundo del cine. Recuerden, estamos en nuestro canal en YouTube y también en todas las plataformas en donde pueden escuchar los podcasts en audio. Así que síganos, esta es la 3ª temporada. Muchas gracias a Cristian Galicia por acompañarnos y gracias también a toda la producción de Detrás del Set, Liliana y Jaime, que también aquí están acompañándonos. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Detrás del Set, un podcast del Festival Internacional de Cine en Ensenada, con la conducción de Ale Fernández, controles técnicos, Jaime Estrada, producción, Liliana Moreno. Busca este y otros episodios en YouTube, Spotify y Amazon Music.